Uno de los descubrimientos más grandes de la historia ha sido la de los rollos del Mar Muerto, o Qumran, aproximadamente mitades del siglo XX. Tenemos una colección de rollos que precede al texto Masoreta. El texto Masoreta es la traducción del Antiguo Testamento hebreo hecho por escribas judíos en el siglo X. Ahora bien, ¿quién escribió estos rollos y por qué son tan importantes para el estudio de las Sagradas Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento y la figura mesiánica? Los esenios eran un grupo judío en Palestina del siglo I, al igual que los fariseos y los saduceos. Nada se sabe del origen de este grupo judío. Hay muchas teorías al respecto, pero no se sabe a ciencia cierta su origen. Y es un misterio, porque solamente se nombra pocas veces en los escritos de Hipólito de Roma y en los escritos de Flavio Josefo. Hipólito, en su libro Refutación de todas las herejías, en el libro 9, capítulo 13 y 14, hace una breve mención de los esenios. Cito: los esenios practican una vida devocional, estando llenos de amor mutuo, se alejan de todo acto de deseo carnal, renuncian al matrimonio, desprecian las riquezas de este mundo y no dejan de compartir sus bienes con los desposeídos. Y Flavio Josefo, en su libro Antigüedades Judías, el libro 15, da una descripción de los esenios. Voy a citar: Herodes tenía a estos esenios en gran honor y los consideraba más alto que la naturaleza mortal requería. Muchos de estos esenios, por su excelente virtud, han sido considerados hombres con revelaciones divinas. Como vemos, estos esenios tenían una reputación de hombres de Dios, de profetas, y ellos decidieron apartarse de la sociedad en Palestina, a la región de Qumran, del Mar Muerto. Allí ellos tenían libros, en rollos, de casi todos los libros del Antiguo Testamento, que hoy tenemos en la Biblia, pero también en su comunidad ellos escribieron libros, reglas de la comunidad y de visiones proféticas sobre un esperado Mesías que los iba a salvar de la presente era mala. Y comparando esos libros de su comunidad con muchas epístolas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el Mesías que ellos esperaban era el Señor Jesús. El rey David es una figura central en la Biblia hebrea. Él fue el autor de muchos salmos y a él fue dada la promesa que su descendiente ocuparía el trono eterno de Israel. Sin embargo, en todas las escrituras hebreas no existe un solo verso que diga que el rey David fue profeta. Pero vemos que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús y el apóstol Pedro nombraron a David como un profeta. En Mateo capítulo 22, versículos 41 al 45, dice: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y el apóstol Pedro, en su primer discurso, en Hechos capítulo 2, versículos 29 y 30, leo: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y en el gran rollo de los Salmos, en el 11Q5, en la columna 27, dice lo siguiente: y todo esto, refiriéndose al libro de los Salmos, dijo David a través del espíritu de profecía que le había sido dado por el Altísimo. Y aquí es donde vemos la armonía entre los rollos de Qumran y las palabras del Señor Jesús y el apóstol Pedro. Ambos llamaron al rey David profeta, pero ya incluso antes de que ellos iniciaran su ministerio, los esenios consideraban al rey David como un profeta. Así que todos los salmos que él escribió mesiánicos para los esenios eran profecías sobre el futuro Mesías que iba a venir a libertarlos de la potestad de las tinieblas.
como el Nahal Heber del Salmo 22, versículo 16, que dice muy claramente: han traspasado mis manos y mis pies. Está hablando, es un salmo mesiánico, y está hablando de que el Mesías sería traspasado. El fragmento 4Q85 del Salmo 16, versículo 10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, hablando de la resurrección del Mesías. Y aunque ningún manuscrito ha sobrevivido del Salmo 110, de los rollos del Mar Muerto, es muy importante leer este salmo del profeta David, del rey David, ya que de este salmo va a depender una profecía dada por los esenios sobre la llegada del futuro Mesías, del orden de Melquisedec. Salmo 110, versículo 2 en adelante. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y esta profecía, dada por la boca de David, no era para él en sus días. Se estaba refiriendo al sumo sacerdote del orden de Melquisedec, que sería cumplido en la persona de Jesús de Nazaret, como leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículos 5 al 10. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos a los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el documento de Qumran 11Q13, o documento de Melquisedec, nos damos cuenta de cómo los esenios, estos profetas, interpretaban la figura del sumo sacerdote Melquisedec. Para ellos Melquisedec era una figura celestial, con un estatus divino, que en el último tiempo, en el 10º jubileo, iba a regresar a la tierra e iba a juzgar al enemigo, ellos lo llamaban Belial, e iba a establecer la justicia de Dios en la tierra. Y lo más interesante de este manuscrito es que cita dentro de él pasajes mesiánicos de Isaías y el profeta Daniel. Y se proclamará al final de los días acerca de los cautivos, como en Isaías 61:1. Proclamar la libertad a los cautivos. Este perdonará las iniquidades del pueblo, juzgará a los santos de Dios y a los pueblos, destruirá el reino de Belial, traerá paz y salvación, como dice Isaías 52:7. Cuál hermosos son los pies que anuncian las buenas nuevas. Un príncipe ungido que traerá salvación, como dice Daniel 9:25. Este Melquisedec nos salvará de la mano de Belial. La figura celestial profetizada por los esenios, Melquisedec, que traería libertad a los cautivos, paz y salvación, y iba a destruir el imperio de Satanás, se cumple en la persona de Jesús. Y esto es una confirmación, tanto en la Biblia hebrea como en los rollos de Qumran, de que el Mesías prometido es Jesús de Nazaret. Muchas gracias por ver el video y Dios los bendiga.